La verdad que hay una multiplicidad de causas por las cuales no se puede llegar a esos consensos. Por supuesto, una de las que venimos planteando, que un consenso en una democracia delegativa es muy difícil, porque la verdad que lo único que hace el ciudadano es votar cada 4 años. Ni la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que muestra justamente, siendo una constitución progresista que avanzó en este sentido, que se haya avanzado en la ciudad en ese sentido, que es la verdadera participación, no el como sí, hacer de cuenta que participas. Eso nosotros lo vemos como un primer gran paso para lograr verdaderos consensos y no hacer de cuenta que tengo un consenso porque someto 2 semanas una ley a votación o la paso por distintos ámbitos en un mes y digo, bueno, con esto ya obtuve los consensos. Una de las formas para mí principales y para nuestra fuerza política también, para llegar a esos consensos es con la construcción popular de los mismos. Esto es, las leyes cuando surgen de los trabajadores, cuando surgen de quienes, los usuarios, los consumidores, quienes realmente viven el día a día. Cuando una ley docente surge de los docentes, de la comunidad educativa, seguramente es una buena ley, es una ley que viene con un consenso que va más allá de la partidocracia, de los partidos políticos. Me siento en la obligación de contestarle a Federico la cuestión de que yo no es que no soy republicana y que no respeto la Constitución por las dudas, que quede algo así, porque al contrario, lo que sí creo es que si nosotros vamos viendo que después de 200 años hay algo que está fallando, cambiamos de gobernantes, cambiamos de color político, bueno, siempre entre 2 partidos que se vienen pasando la pelota el uno al otro, tampoco el pueblo le da la oportunidad a estas terceras fuerzas que queremos formar otra cosa por fuera de este bipartidismo. Y la verdad que es hora de preguntarnos, pero lo que nosotros tenemos, ¿sirve? ¿Es un error en la aplicación? ¿O este pueblo se podría dar una nueva constitución? ¿Qué es la constitución en definitiva? ¿Es la copia de la Constitución de los Estados Unidos que después de 200 años nos satisface con los agregados del menemismo y del Acuerdo de Olivos? Ahora, obvio que es nuestra Constitución, hay que respetarla, pero nos podemos plantear, y no por falta de respeto a la Constitución, nos podemos plantear, y precisamente para el primer gran consenso, es qué Constitución queremos para nuestro pueblo, qué queremos nosotros para nosotros mismos, qué forma de gobierno, qué es lo que queremos. Y una de las cosas terribles que veo en esta polarización que existe hoy, y que cuando hay polarización, Clara, no hay consenso, porque es blanco-negro. O sea, la ancha avenida de gris no está. Pues a favor o en contra. Ahora, perdón, ¿este es un problema de la Constitución o de la cultura política? Porque la pregunta sería, ¿qué impide, qué cosas hay en la Constitución hoy que impiden una política de consensos? ¿Qué cambiarías vos de la Constitución para que haya consensos? Bueno, esa sería la pregunta. Primero, dar una cantidad de prerrogativas a la ciudadanía, como el plebiscito y la consulta popular vinculante, tema como sucede en Uruguay. O sea, uno va a sacar una ley y llama inmediatamente y es el pueblo el que define, esas cosas las cambiaría. De todos modos, no creo, por eso dije que eran múltiples causas las que hacen que no podamos arribar a distintos consensos. Y también hay cuestiones que podemos avanzar sin necesidad de una reforma constitucional, porque no estamos en un proceso revolucionario que podemos cambiar todo de golpe. Y la cultura, y el tema cultural, y la batalla cultural perdida que tenemos los argentinos, y de la que todos nos hacemos cargo, porque creo que en ese sentido nos vemos los múltiples retrocesos, más allá del gobierno neoliberal que hemos tenido y demás, sino que hemos retrocedido mucho en conquistas. Obviamente responde a 1000 causas. Sin modificar la Constitución podemos avanzar en esos diálogos, pero los diálogos deben ser efectivos, no deben ser efectistas y demagógicos. Esto también responde a quienes pueden obtener la mayoría, que luego de obtener el poder, y miremos si hubiéramos mirado cómo Kirchner manejaba Santa Cruz, probablemente hubiéramos entendido lo que sucedió después en la República Argentina, pero bueno, también el tema de la instalación mediática, también el tema de querer delegar todas las responsabilidades, como que esa cultura, eso es un tema de cultura, voto y te doy plenos poderes.
Después voy a la plaza y caceroleo. Entonces esta cuestión, porque hay un posibilismo, Clara, que es el que creo que es la batalla que yo digo que es cultural y perdida, que todo el mundo piensa, bueno, más no se puede, ¿qué más querés? O sea, arreglate con lo que tenés, arreglate con esta situación, o lo sumo, lo que podés es cambiar de gobernante. Pero como que no podemos hacer más, un paso más adelante, que es plantearnos qué queremos. Por eso, en esta polarización, y con esto termino, los anhelos de cada uno, el anhelo de un jubilado que quiere llegar a fin de mes, no, él tiene que ver si es con Cristina o en contra de Cristina, con la República o se llevan la República. Y la verdad que sus anhelos están siendo dejados atrás, y esto viene pasando. Y esto es lo que para mí, la realidad y la verdad que tenemos que poner sobre la mesa, es que tenemos que pensar cuáles son los anhelos y que la gente puede atreverse a pensar, bueno, yo lo que quiero es tal cosa. Esa para mí es como la gran barrera. Nuestra fuerza siempre está abierta al diálogo y lo propicia, y es una forma permanente, como dije antes. Nosotros ni siquiera construimos leyes atrás de un escritorio, sino que las construimos con las organizaciones. Así que el diálogo está siempre abierto, y con los demás opositores como con el gobierno. El tema es quién tiene la mayoría y qué hace con esa mayoría. Y el tema es que miramos, y por eso los mecanismos que nosotros pretendemos implementar son los que pueden habilitar que, si no se cumplen con las premisas que se dicen en campaña, bueno, haya determinados mecanismos populares como para que exista una sanción, si no es una habilitación. Respecto de este periodo que le dicen de transición, para mí es el final de un gobierno que tenía perspectivas que creo que ya fueron liquidadas, que era pensar en una reforma por la reelección, y bueno, tenemos que pensar en cómo la Argentina sale adelante. Ese es el principal tema, y en el que nos van a encontrar en todos los diálogos. Obviamente que esas diferencias, más allá de los porcentajes, a veces son sustanciales, o sea, no hacen a una verdadera transformación. Doy el ejemplo, la matriz productiva. Entonces, cuando hablamos de la matriz productiva de este país, eminentemente sojera y sostenida por el gobierno nacional y popular en el plan agroalimentario, estratégico agroalimentario, la verdad que no estamos viendo la misma salida. O sea, no llega un punto que uno dice, bueno, el diálogo, y ese 10%, ¿qué es? 50 millones más de toneladas de soja, o un cultivo diverso y propiciar, no la agricultura familiar como, bueno, lo mantengo a los más pobres que se necesitan sustentar, sino pensar en un modelo no extractivista, no de saqueo, esto que decía Alcira de los trenes. ¿Los trenes para qué? ¿Para que se lleven la carga al exterior del grano solamente? Bueno, todo ese tipo de cosas son las que uno puede dialogar, pero que tiene una distinta salida, de acuerdo a lo que entienda por soberanía. Eso como claro. Sí, por supuesto que uno puede arribar a consensos que se llaman presupuestos mínimos, y esos presupuestos mínimos se pueden suscribir. Muchas veces algunos consensos o algunos acuerdos que se realizan desde la oposición o desde el oficialismo, que no tiene que acordar con nadie, lo hace como si lo hiciera, como si acordara, disfrazan otras cuestiones, son efectistas. O sea, la verdad que algunos son consensos en serio y otros son para el público que nos está mirando. Después, cuando llega la hora, la cosa no. A veces no queremos suscribir ese tipo de acuerdos porque no creemos. Para nosotros el tema pasa por una cantidad de medidas que no las sentimos como desapoderamiento, porque si nosotros pensamos que el poder radica en el pueblo, todas aquellas medidas que pongan al pueblo, los ciudadanos o ciudadanas, como les guste decir a cada uno de cada fuerza política, y es lo que le daría la categoría de ciudadanos, el poder participar en las decisiones. O sea, una democracia más participativa no es una quimera, se practica desde Alemania a Uruguay, en distintos países como Bolivia, para otros países también europeos, donde uno puede advertir que, a diferencia de nosotros, que lo único que tenemos es una consulta popular que no es vinculante, que no es obligatoria, que no, algo que sea que sí, que la gente pueda decidir. Eso no es nada exótico, no es nada irrealizable. Lo que sucede también es que en la clase política existen quienes se aferran a la letra de la Constitución
Y quienes creen que esta democracia, que a esta altura ha demostrado que no es un problema solamente de este gobierno, sino de otros que lo han precedido, o sea, la Argentina no está al borde de perder la República, y lo digo con todas las letras por Cristina Fernández de Kirchner, por los Kirchner. La Argentina está viviendo otro capítulo más de pérdida de la República, porque esta democracia es una democracia enferma, es una democracia formal, y es una democracia que ya es hora que pensemos que no nos alcanza. O sea, nosotros pensamos que hay que entrarle al hueso con el control popular. ¿Y esto cómo se come? ¿Esto cómo se ve? Porque uno lo dice y está bien, suena bien. Pero, por ejemplo, cuando con Alcira hicimos un proyecto para Consejo de la Magistratura, en ese Consejo de la Magistratura había un organismo que, como no podíamos modificar la Constitución, era un órgano consultivo, pero nuestra aspiración era que los trabajadores de la justicia y que las organizaciones de derechos humanos y cuya temática, como puede ser la organización que hoy nos convoca, tenga que ver con las instituciones, formen parte de un consejo que esté en la designación de los jueces, que esté en la remoción de los jueces, que haya audiencias públicas para ver cómo se eligen esos jueces. En el pueblo que van los conocen, saben si pinta o no pinta para ser juez. Y qué mejor que la propia gente que pueda decirlo. Lo pongo como ejemplo. Democracia sindical, democracia y libertad sindical. El hecho del tema del transporte, cuyas tragedias estamos viendo día a día. Bueno, a ver, en lugar de hacer entes donde lugares que son de reparto político, hacer entes donde, por supuesto, participe el gobierno, la oposición, pero que también participen los trabajadores y los usuarios. Esto es la clave, porque cuando entra el ciudadano, cuando entra la ciudadana, cuando la gente participa de las decisiones, se controla la corrupción, esto que tanto parece el mal de todos los males, pero que realmente, en definitiva, todos nos quedamos con una elección como la que tenemos y no estamos propiciando medidas de transformación profunda. Y no estoy hablando de reforma de la Constitución, Todavía hay varios caminos, varias leyes que podríamos votar, varias medidas que se podrían tomar si existiera diálogo, hablando también, hoy hablamos de diálogo y consenso, que podríamos llegar a tomar. El tema es que hay voluntad política. Y acá digo, no solo de quienes tienen la mayoría circunstancial, sino de quienes la pueden llegar a tener y no llegamos a esos acuerdos. Tengamos presente que tuvimos un Congreso 2 años en manos de la oposición. O sea, no existe un acuerdo, un consenso general político para realmente ir al hueso de esta situación y democratizar la democracia.